Recordemos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que están por llegar estos bióticos para comenzar con la vacunación de los menores de edad. Pero ante este incremento de contagios fue el pasado 21 de junio, en donde en 4 entidades informaron que iban a terminar, o más bien adelantar la clausura del ciclo escolar 2021-2022. Esto en Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido al incremento de contagios. Para hablar de este tema y qué tan prudentes son estas acciones que están tomando en algunas entidades, saludo con gusto al doctor Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor, muy buenos días. Hola Lidia, muy buenos días. ¿Qué tan prudente, doctor, es este cierre del ciclo escolar o adelantar esta clausura del ciclo escolar en medio de esta quinta ola de COVID-19 que hemos visto y hemos reportado el incremento de los contagios de COVID, principalmente en este sector que son los estudiantes, los pequeños? Pues la verdad es que a la luz de 2 años que han afectado seriamente los aprendizajes y en donde hoy sabemos que además de la vacuna, que es súper importante, la medida más eficaz para evitar el contagio es ventilar los espacios, en este caso las aulas, y usar un cubrebocas. Pues sí sorprende que las autoridades de estos estados decidan adelantar el fin de cursos, porque uno observa pues la falta de medidas que estas entidades y otras, y además del gobierno federal, han establecido para realmente ir recuperando los aprendizajes no aprendidos durante estos 2 años a la distancia, para tratar de atender el problema de abandono escolar que lamentablemente ha subido de manera importante junto con la caída de la matrícula. Y entonces uno esperaría que se hicieran las medidas para ir realmente poniendo al centro de los esfuerzos la materia educativa, pero pues no ha sido así, y pues ahora pues estos estados, lejos de tratar de ver cómo se aprovecharía el mes adicional que se va a tener de clases, pues están llevando a su término pues adelantado el ciclo escolar. También es cierto, y hay que reconocerlo, que desde la autoridad educativa federal pues se cometió un error básico, porque si bien extendieron el ciclo escolar, mantuvieron la fecha para la entrega de las boletas a principios de julio. Eso crea en todas las comunidades educativas la ausencia de incentivos para realmente aprovechar este mes adicional justo a lo que urge, que es estar haciendo esfuerzos para poder recuperar lo que no se aprendió. Entonces, sí, creo que también eso termina de facilitar las medidas que estas autoridades estatales toman bajo la excusa de los contagios, y digo bajo la excusa, y lo digo con mucha responsabilidad, porque uno observa, ahora sí ya más información, y no tenemos evidencia de contagios generalizados en las escuelas cuando se regresó a clases. No quiere decir que no haya habido contagios en algunos salones de clases, no quiere decir que no critiquemos así la ausencia de medidas más enfáticas tanto de las autoridades educativas de muchos estados como de la federación para garantizar, por ejemplo, la provisión de buenos cubrebocas que den más protección a los estudiantes y a los docentes en las aulas, pero estas visiones catastrofistas de que cuando íbamos a regresar a clases presenciales iba a ser un contagiadero generalizado, no se cumplieron. Entonces, por eso, en vez de estar tratando de cortar el ciclo escolar antes, uno estaría exigiéndole a la autoridad, no, a ver, ventila bien los espacios, garantiza bien el uso de los cubrebocas, utiliza de manera adecuada este mes adicional de clases, porque traemos un problemón de afectaciones en los aprendizajes, y la factura que va a pagar esta generación va a ser mayúscula. Justo eso te quería preguntar, ¿cuándo se podría recuperar lo no aprendido en estos últimos 2 años?
pues todo indica que vamos a ir arrastrando por varios años estas deficiencias educativas. Y es muy triste porque tanto, por un lado, la omisión de la autoridad o de la mayor parte de las autoridades, y por el otro lado, con toda franqueza, la falta de exigencia de la sociedad, va a hacer que estas afectaciones se acumulen. Para quien nos está escuchando, simplemente en el tema del abandono y la caída de la matrícula, hoy, respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, tenemos 367,000 jóvenes menos estudiando la media superior. Ustedes saben lo que va a significar para estos jóvenes dejar sus estudios truncos, tener menos oportunidades laborales, menos oportunidades de un salario digno que les permita, cuando crezcan, sostener adecuadamente a su familia. Y a la sociedad en su conjunto, la falta de estas oportunidades educativas, la falta de los aprendizajes que no se desarrollan, le va a tomar un claro costo, pero como toma tiempo en verse costo, pues pareciera que hay como una resignación social, porque no veo allá afuera exigiendo a las autoridades en los estados y a la autoridad federal que basta ya de inacciones, basta ya de indolencias y que se pusieran a trabajar en esta materia. Lamentablemente no hay esa exigencia. ¿Qué tendríamos que ver por parte de las autoridades? Sí, también de la sociedad, porque nos compete a los dos, pero de las autoridades para, si bien ya terminaron en algunos estados el ciclo escolar, para el próximo ciclo escolar, pues para ir ganando ventaja, ¿no? Y no dejar este rezago que siga creciendo. Pues es que es increíble que, por ejemplo, en el tema del abandono, ¿dónde están las estrategias focalizadas de trabajar junto con los directores de los planteles, los supervisores en el caso de la educación básica, para ir a tocar la puerta en esas casas donde tenían registrados a los alumnos, a las alumnas que no regresaron, desarrollar cursos de acompañamiento para convencer a estos estudiantes que abandonaron la escuela que no van a estar solos si regresan a la hora de poder integrarse nuevamente a sus estudios? ¿Dónde están los esfuerzos para focalizar las becas a quienes lo necesitan y no darlas sin ton ni son de manera generalizada con un propósito más bien político electoral que un propósito educativo? ¿Dónde está, por ejemplo, los cursos de capacitación a los docentes para ayudar a contener emocionalmente a sus estudiantes? ¿Dónde están, por ejemplo, el establecimiento de evaluaciones diagnósticas que, salvo el caso de Nuevo León, Querétaro y Guanajuato, ninguno de los estados ha querido realizar para dar cuenta de las afectaciones de los aprendizajes? Dado que la autoridad federal ya se cruzó de brazos y no quiere hacer esta evaluación, ¿por qué no utilizan sus propios recursos, como lo han hecho estos otros estados, para establecer, con la información que se obtenga, las rutas de recuperación de aprendizaje? Nada de eso se ha hecho. Entonces, pues claro que hay cosas que hacer, pero yo no veo a los secretarios de educación de los estados, a los gobernadores realmente siendo campeones de la educación. Y como no hay un costo político por su inacción, por la falta de la exigencia social, pues pueden hacer la concha perfecta y no ponerse a trabajar en esta materia. Como conclusión, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Falta de voluntad o realmente no les interesa a las autoridades educativas? Pues creo que es una combinación de actitudes. Unos realmente de incapacidad para poder asumir sus funciones. Otros realmente falta de interés, y como en general en las democracias los gobernantes actúan cuando hay presión de sus ciudadanos, y esa presión no está. Entonces tampoco tienen los incentivos políticos para realmente ponerse las pilas, porque no les está costando su indolencia en esta materia. Margot, te agradezco muchísimo la plática de esta mañana. Estoy segura nos vamos a volver a encontrar para abordar más este tema. Gracias, Lidia, como siempre. Muy buen día.